Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luciano Ponce, soy estudiante de la comisión número 5 de Fundamento de Informática y a continuación voy a estar dejando mi presentación oral sobre el reto número 1. Bien, arranquemos. Bueno, antes de arrancar a desarrollar cada una de los apartados, mejor dicho, se muestra un índice que es más que nada visual para que se puedan ver todos los puntos que se van a estar viendo dentro de este video. Introducción. Bueno, en este apartado lo que se hizo fue entender el concepto base de la actividad, que es generar las actividades a base de un agente de inteligencia artificial para la validación con fuentes confiables de información. Una vez teniendo esa información, tanto del contexto, objetivos principales y secundarios, qué incluye y qué no incluye, se utilizó un agente de inteligencia artificial para un desarrollo técnico y amplio de mis conceptos. Metodología. Para este apartado, tomando los pasos que se toman dentro de la plantilla, se implicaron estos títulos. Para el paso 1, información, búsqueda de información, que fue las respuestas generadas por la inteligencia artificial a base de prompts estratégicos por parte de mí, que también utilicé una inteligencia artificial para una ayuda técnica, saber qué preguntar, qué no preguntar, si lo que estaba preguntando era técnicamente correcto o si simplemente era agregar la palabra técnico, lo cual era un error principal mío al principio de la actividad. Para el paso 2 se utilizaron fuentes de validación. En mi caso me gustó utilizar mucho Google Académico, que mi conclusión de Google Académico es que está bueno, tiene información buena sobre varios conceptos, pero a la hora de desarrollar un concepto generado por inteligencia artificial muy particular, se vuelve complicado. Y para esa información se le pidió a la inteligencia artificial que genere las fuentes donde sacó esa información, las cuales yo fui haciendo un filtro, ya que muchas de las fuentes que proponía la inteligencia artificial eran de difícil acceso, o sea que necesitabas crearte una cuenta o simplemente te pedían muchas peticiones o muchos anuncios, y con eso pasamos al punto número 3. En este punto, realmente lo que se hizo fue que la información del paso 1 fue trasladada a un documento aparte de la plantilla, de la planilla, mil disculpas. Esa información se desglosó en dos: lo primordial para el objetivo de la actividad y la información generada por IA, que era simplemente contexto sobre lo que estaba pasando. ¿A qué me refiero? Si nosotros estábamos comparando, como en la actividad 1, dos arquitecturas, a veces hablaba de otras arquitecturas para un entendimiento más amplio, cosa que realmente no fue mi pedido, pero que la IA siempre aplica un poquito más de información de la que realmente uno le pide. Pasamos al marco teórico. Esto antes de pasar al desarrollo de cada una de las actividades, el marco teórico implica dos conceptos básicos: las características principales, que es una breve descripción sobre la actividad, y relevancia, que es simplemente para entender qué es relevante de ese trabajo. Una vez obtenida esa información, se utilizó un agente de inteligencia artificial para darle un desarrollo técnico y vamos a decirle, un diseño más adecuado a la hora de presentarlo como una planilla. Desarrollo. Para este apartado tan importante se utilizaron las listas que se da en, digamos, la guía, para poder comparar cada una de las actividades y poder analizar si era análisis comparativo, arquitectura o diseño, eh, o hallazgos principales. No hace falta entrar en mucho detalle, ya que cada una de las actividades se realizó con la información obtenida del paso número 1 de metodología, una vez ya pasada por el paso 2 de validación y aplicada a la lista de pedidos que estaban en la guía.
Bueno, diagrama me gustó. Es un apartado bueno ya que es impresionante. La verdad uno se queda perplejo a la hora de ver las respuestas de la inteligencia artificial a la hora de generar imágenes. Vamos a dar de ejemplo la actividad número uno, ya que se piden las arquitecturas, una imagen de arquitectura de cada uno de los procesadores. Y había algo que me impresionó, que la inteligencia artificial le dio color a la imagen según qué procesadora, qué empresa era. Por ejemplo, el de Nvidia, la empresa es generalmente de color verde, le dio toques verdes con blanco a la imagen, algo que no se le había pedido, pero que lo hizo. Y además que, bueno, justamente con las imágenes se le dio una descripción y fuentes de validación. La descripción fue mejorada con un agente de inteligencia artificial y las fuentes, bueno, anteriormente dichas, de Google Académico o fuentes dadas a la hora de realizar las actividades. Bueno, aplicaciones prácticas. Ok, este es un apartado interesante, vamos a decirle, porque acá se ponen en un, vamos a decirle, un caso de la vida real, en donde se va a aplicar esa actividad, o al menos el desarrollo de esa actividad, para entender qué pasa. Eh, en el caso número uno de la actividad, número uno, eh, se ve cómo una empresa decide una arquitectura u otra según sus necesidades. Que bueno, eso se ve mejor en conclusiones, donde bueno, se explica por qué una arquitectura y la otra no es que haya una mejor, sino que simplemente es para diferentes usos. Pero bueno, se dice para aclaración. Bueno, obviamente toda esta información del caso real es fundamentada en 4 pasos, donde se identifica la necesidad, eh, cómo se aplica al reto número uno, que es hardware, comunicaciones y sistemas operativos, la generación de un análisis técnico gracias a una inteligencia artificial que me ayudó a la realización de tal, y por último se propone el resultado obtenido. El resultado obtenido de qué pasó al aplicar esto. Bueno, análisis crítico. Ese es un apartado un poquito más, vamos a decirle, personal, ya que se ven las fortalezas y limitaciones a la hora de la inteligencia artificial. En este caso sí fueron limitaciones y fortalezas que yo encontré, que me fui anotando en el desarrollo de las actividades en este cuaderno. Perdón, ahora no lo tengo a mano. Pero bueno, por ejemplo, acá se ven algunos de los ejemplos. Y se fueron anotando en formato una lista. Y a veces se utilizó inteligencia artificial simplemente para mejorar la caligrafía técnica. Proyecciones. Bueno, este apartado lo que realicé fue utilizar la actividad de tecnologías para el 2035 y con ayuda de una inteligencia artificial se proyectó una visión a corto, medio y largo plazo sobre las tecnologías que van a ser desarrolladas. Bueno, justamente esta foto es una de las visualizaciones de la actividad que propone la gente de inteligencia artificial, que los, digamos, dispositivos físicos van a dejar de existir, lo cual es algo muy ambicioso, que no lo veo acá a corto plazo, pero bueno, fue una de las respuestas generadas por la IA. Y al final de este apartado hay una interesante subsección que es sobre un análisis crítico sobre cómo nosotros nos tenemos que preparar a esos cambios o cómo esos cambios van a afectar drásticamente al mundo tal y como lo conocemos. Quizás estoy exagerando un poco, no es tan así. Pero es bueno ver que con ayuda de una inteligencia artificial dar un ejemplo de lo que nos tenemos que preparar a futuro. Bueno, se me está yendo un poquito el tiempo, es de 10 minutos, pero ya vamos 9:40, así que perdón si se acelera un poco el paso. Conclusiones.
Las conclusiones son sobre qué se obtuvo al final de cada actividad. Está bien que a la hora de implementarlo a la plantilla se utilizó inteligencia artificial para darle un toque más técnico a esas respuestas obtenidas, para hacer un poco más amplio el conocimiento, obviamente una vez validado, siempre que era algo muy importante, hecho con inteligencia artificial, siempre procuré que sea una validación buena, que sean fuentes, de saber el por qué, el decir por qué hacemos esto, por ejemplo, en este apartado, perdón, en este apartado se generaron tres subsecciones de la actividad 1 a la 3, donde le pedí a la inteligencia artificial que me ayude a fundamentar, como anteriormente he dicho, una forma técnica, darle más fluidez a ese contenido, que a veces hasta me complicaba porque quizás me olvidaba un punto o una coma y al final las actividades se entrelazaban y me genera una respuesta más amplia y diferente a lo que era la conclusión realmente de la actividad. Y bueno, por último vamos a pasar a... En estos se da recomendaciones de qué aprendí. Bueno, voy a dar el ejemplo también de la actividad 1 sobre qué arquitectura utilizar, que ya he dicho anteriormente. Así que, bueno, acá en este apartado se tomaron las recomendaciones de las actividades de 1 a la 3 y con ayuda de una inteligencia artificial pude darle más fluidez al texto y más sentido técnico. Por último, no quiero seguir que pase mucho más el tiempo. Muchas gracias. Perdón por la fecha, la verdad, mil disculpas. Se me atrasó y nada, fue simplemente por una mal gestión de mis horarios, así que mil disculpas. Y trataré de mejorar y tomar esto como un punto de partida para poder desarrollar de mejor manera los próximos retos. Con esto me despido, muchas gracias, adiós.